Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a trabajar, miren, con los checklists o también conocido como listas de verificación. Yo acá, miren, quiero que observen que tengo dos ejemplos. Uno en realidad es bastante básico y el otro se podría decir que es intermedio. Miren, el checklist funciona de la siguiente manera. Si yo doy un clic acá, miren que automáticamente se pinta, ¿no? De igual manera puedo cliquear a todos y todos van a estar pintados. Si yo desmarco, miren, vuelve a quitarse el color, ¿no? Y de esta manera podemos hacer nuestros trabajos más interactivos. Este es el ejemplo básico que lo vamos a hacer. Luego de eso, miren, existe otro ejemplo que te podría ayudar de repente a como que hacer un filtro pero con colores. Miren, a la derecha acá tengo, miren, tres categorías: sistemas, contador y administrador. Si yo doy un clic en sistemas, automáticamente se marcan, miren, todos los que tengan sistemas, ¿ok? Todos los que tengan sistemas. Si desmarco, obviamente se vuelve a quitar. Lo mismo pasa con contadores, miren, ahí está. Todos estos son contadores y me los marca de otro color, ¿no? Puedo también marcar a todos, miren, si así lo deseo, por ejemplo, o dejar solamente administrador. Lo quito y miren, solamente tengo administrador. Lo vuelvo a quitar y desaparece, ¿no? Así funcionan los checklists en combinación con los formatos condicional. Bien, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo lo voy a cerrar, le voy a dar no guardar y miren, yo acá tengo un material. Este está vacío para que ustedes lo puedan descargar. Descárguenlo, el link se los dejo en la descripción de este mismo video. Lo descargan para que tengan los textos y no estén demorando en apuntarlo, ¿no? Ahora sí, vamos a comenzar. Miren, vamos a comenzar con el más simple, ¿ok? Para que nos pinte solamente la celda, las dos celdas que nosotros estamos marcando. Bien, lo que necesitamos como número uno es tener habilitado, miren, esta pestaña que está arriba, acá, miren, más o menos en el centro del Excel, dice programador. En otras versiones de Excel es posible que le encuentres como desarrollador, ¿ok? Programador o desarrollador es lo mismo. Si es que no lo estás observando acá, no hay ningún problema. Lo puedes activar, miren, nos vamos a ir a la parte izquierda superior donde dice archivo. Un clic en archivo, vamos a bajar hasta el último que dice opciones. Damos un clic acá en opciones y les va a saltar, miren, esta ventanita. Ok, luego en la parte izquierda, miren, acá hay algunas opciones. Vamos a ir donde dice personalizar cinta de opciones. Un clic acá, personalizar cinta de opciones. A la mano derecha, miren, tenemos dos columnas. Esta es la primera. Y acá, miren, acá están todas las pestañitas. Acá, pestañas principales. Las pestañitas que normalmente se ubican en el Excel arriba. Acá, miren, acá lo tenemos a todos. Ustedes lo van a encontrar seguramente desmarcado. Simplemente lo marcan, ¿ok? Con lo mismo, con el checkbox, el checklist que estamos utilizando, ¿no? Nuevamente les digo, es posible que esté como programador o como desarrollador. Eso, márquenlo, actívenlo y le dan a aceptar y de esa manera ya vamos a tener la pestaña programador. Una vez que damos clic en programador o desarrollador, vamos a ir acá donde dice insertar. Un clic acá. Tenemos dos tipos de controles: los controles de formulario y los controles ActiveX. Los ActiveX trabajan con macros, con códigos, así que no lo vamos a ver. Simplemente vamos a ver este que dice controles de formulario. Y el checklist, acá lo llaman como casilla, también lo pueden llamar como checkbox, checkmark, no me acuerdo qué más, pero tiene diferentes nombres, ¿no? Acá lo está tomando como casilla. También lo llaman lista de verificación. Acá está, miren, este que dice casilla, damos un clic y lo vamos a poner acá. Miren, ahí lo tenemos, ya está acá. Con un clic, solamente un clic, vamos a eliminar su texto. Eliminen el texto, eliminen. Ya lo eliminamos. Vamos a hacerle más pequeñito, cuadradito, y lo vamos a poner más o menos en el medio, ¿no? Ahí. Vamos a copiar y pegar. Clic derecho,
copiar. Vamos a pegarlo. Clic derecho, pegar. A ver, control V, ok, control V. Lo vamos a pegar con control V y así sucesivamente, control C, control V, ok. Control C, control V. Acá también, control C, control V, control C, control V y ahí lo tenemos. Para que todos estén alineados verticalmente y distribuidos también verticalmente, miren, vamos a dar un clic afuera y con un clic derecho vamos a seleccionar a uno. Clic derecho. Luego de eso, con la tecla control, sin soltar la tecla control, vamos a seleccionar, miren, a todos, ok, para alinearlos. Los seleccionamos a todos. Luego vamos a ir acá a formato de forma y acá a la derecha, miren, dice alinear. Un clic y vamos a alinear verticalmente. Miren, alineamos verticalmente y ya se alinearon. Ahora vamos a dar nuevamente un clic en alinear y vamos a buscar esta opción que dice distribuir verticalmente. Miren, lo distribuimos verticalmente y ahora sí todos ya están alineados y distribuidos verticalmente. Bien, ahora viene ya recién, miren, recién viene ya lo más interesante. ¿Cómo trabajan estos checklists o casillas o listas de verificación, como lo conozcas? ¿Cómo trabajan? Dale un clic derecho al primero. Te vas a formato de control. Y miren, acá dice vincular. Lo primero que te sale es vincular con la celda. Le das un clic acá y luego seleccionas la celda con la que quieras vincular. Normalmente se le vincula con la celda que está a su costado, ya sea a la izquierda o a la derecha. Eso ya depende de ti. Yo le voy a vincular, miren, acá en la columna A. Le doy a aceptar. Lo mismo vamos a hacer con todos. Clic derecho, formato de control, doy un clic acá donde dice vincular con celda y selecciono la celda que está al costado. Acepto. Clic derecho, formato de control, doy un clic acá y selecciono la celda que está al costado. Nuevamente, clic derecho, formato de control, doy un clic donde dice vincular con la celda y a su costadito lo selecciono. Acepto. Miren, acá faltan algunos. Hacemos lo mismo, clic derecho, formato de control, das un clic en vincular con la celda y un clic al costado. Aceptas. Quiero que observen que ahora si tú das un clic en la casilla, acá le das un clic, miren que a la izquierda me aparece verdadero. Deseleccionas, ahora me aparece falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Lo mismo sucede con todos. Miren, lo mismo sucede con todos. Entonces el verdadero y el falso va a ser una referencia para saber si está presionado o si está activado o no está activado. Cuando está activado, verdadero. Cuando está desactivado, falso. ¿Ok? Eso muy fácil de entender, ¿no? Ahora sí, recién ahora le vamos a poner el color. El color lo vamos a poner con el formato condicional. Vamos a seleccionar las celdas. Miren, vamos a seleccionar las celdas que nosotros queremos que se pinten. En este caso son todas estas celdas. Lo seleccionamos. Nos vamos a la pestaña inicio, y vamos a buscar más o menos en el centro el formato condicional. En el formato condicional le vamos a dar un clic y le vamos a dar donde dice nueva regla. Vamos a dar un clic en nueva regla y les va a saltar esta ventanita. Vamos a ir a la última opción que dice acá, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces, miren, lo único que vamos a hacer acá es, acá donde dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Entonces vamos a poner igual y vamos a seleccionar acá, miren, el primer valor, ¿ok? Es la celda A3. Acá seleccionamos el primer valor, solamente el primer valor, para que el formato condicional recorra todas estas filas, o sea, la fila 3, la fila 4, la fila 5, la fila 6, la fila 7 y la fila 8, necesitamos borrar el signo dólar, ¿ok? Necesitamos borrar el signo dólar del número, ¿no? O sea, miren, para que vean un poquito más claro acá. A ver. Bien, acá, miren, lo que estamos haciendo es poner igual. Ponemos igual, llamamos a la columna A, y acá, miren, el número 3, ¿no? Que vendría a ser la fila
3 que tenemos acá, la fila 3. Pero si nosotros, miren, si nosotros no ponemos el signo dólar antes, de la letra A, entonces este va a recorrer, se va a ir de A, B, C, D. Es por eso que ponemos el signo dólar antes de la letra A. ¿Y por qué quitamos el signo dólar antes del número? Porque queremos que acá sí recorra, que se vaya del 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿no? Es por eso que eliminamos esto y miren, ahí lo tenemos, ¿no? Como, miren, acá, si nosotros ponemos igual, acá verdadero, es exactamente lo mismo, ¿ok? Si esto le detecta, miren, si esto lo detecta como verdadero, entonces se va a cumplir. No es necesario poner igual a verdadero, no es necesario. Entonces simplemente lo dejamos ahí. Y el formato, el color, miren, voy a sacar esto, el formato, el color que ustedes desean, le ponen acá, formato, y buscamos un color cualquiera. Por ejemplo este, acepto, le doy a aceptar, y miren, marco, ya me está marcando, marco. Ok, miren, así de sencillo. ¿Se dan cuenta? Ahora sí me está funcionando, ¿no? Esto lo pueden ocultar. Esto lo pueden ocultar. O lo más fácil también es, pintarle de color blanco. Miren, y ya me está funcionando, ¿no? Así funcionan los checklists. Bien, vamos ahora con el siguiente ejemplo. Miren, acá el siguiente ejemplo, con un check, nosotros deberíamos determinar qué celdas se van a pintar, ¿no? Podríamos trabajar, se puede trabajar con cargos. O sea, miren, solamente sacar los cargos que no se repitan y según el cargo que se pinte, ¿no? Podríamos trabajar por edades, por ejemplo, las edades que no se repitan y lo ponemos al costado y, por ejemplo, si presionas en la edad 22, todos los 22 se deberían pintar, ¿no? O también por nombres. Bien, para este caso vamos a trabajar solamente con cargos. Lo voy a seleccionar todo, clic derecho, copiar. Y lo voy a pegar en donde quiera, al costadito, clic derecho, a ver, nuevamente, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar y le voy a poner valores nomás. Ok, acá, clic derecho, pegar, miren, pegado especial y valores. Por si de repente hay alguna fórmula, no sé, y les pueda traer problemas. Valores, ahí lo tenemos. Miren, a ver, ¿qué pasó? Se acaba de pintar. A ver, clic derecho, pegado especial, valores. Ahí lo tenemos. Sí, lo que pasa, a ver, creo que me está tomando el formato condicional del anterior. Miren, voy a eliminarlo, o bien esto, voy a eliminarlo. Miren, o bien esto, selección actual, a ver, esta hoja. Miren, voy a eliminar todo eso, ¿ok? Le voy a eliminar y le voy a eliminar. Bien, esto ustedes no deben hacer, ¿sí? No deben hacerlo. No lo hagan, bien, porque ya lo habrán tenido a la hora de descargar el material, tal y como lo están observando. Bien, nuevamente, miren, seleccionamos todo, la lista de cargo, clic derecho, copiar. Y lo pegamos por acá, ¿no? Pegado especial, valores. Ahí lo tenemos. Lo que ahora necesitamos hacer es seleccionar todo. Miren, vamos a seleccionar todo. Y vamos a ir a ver acá a datos. A la pestañita datos. Pestaña datos. Vamos a ir a quitar duplicados. Para que no exista duplicados. Un clic acá, quitar duplicados. Nos aseguramos que no esté marcada esta opción. Que diga mis datos tienen encabezado. Que no esté marcado. Si no va a obviar. Miren, el primer elemento, ¿ok? Lo vamos a deseleccionar. Y le damos en aceptar. De esta manera solamente tenemos, miren, 3 cargos que no se repiten. Tenemos sistemas, contador y administrador. Bien, le voy a poner su marquito. Y los checks lo voy a poner a la derecha. Bien, acá, miren, nos vamos a programador. Insertar y acá está el check. Un clic. Lo dibujamos por acá. Le vamos a quitar su texto, un clic, lo eliminamos como si fuera cualquier texto, lo hacemos más pequeñito y lo traemos donde querramos, ¿no? Al medio, ¿ok? Control C, Control V. Acá, Control C, Control V. Si quieren alinearlo, ya saben, presionan la tecla Control, seleccionan todo y acá en formato de forma, alineación, alinear verticalmente y el otro distribuir verticalmente. Bien, ahora sí, ya lo tenemos ahí. Miren, vamos a pintar primero acá.
¿ok? Vamos a pintar primero acá. Vamos a hacer, miren, vamos a seleccionar todo, el mismo procedimiento, seleccionamos las celdas que queremos que se pinten. No se olviden, se seleccionan las celdas que queremos que se pinten. Lo seleccionamos todo, nos vamos a la pestaña inicio, y luego nos vamos a formato condicional. Acá en formato condicional, un clic, le damos en nueva regla y vamos a bajar y vamos a dar un clic donde dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar. La última opción. Y nuevamente vamos a venir acá. Lo que ahora, miren, pero me estaba olvidando algo. Activar el verdadero y falso. Acá, miren, el verdadero y falso. Nuevamente, al toque, miren, rápidamente. Clic derecho, formato de control. Ya sabemos, un clic acá. Y seleccionamos la celda que está al costado. Aceptamos. Clic derecho, formato de control. Un clic acá, la celda que está al costado. Clic derecho, formato de control. Un clic en vincular celda y acá. Aceptamos. Y ya, para probarlo tiene que salir verdadero y falso al costado. ¿Ok? Para probarlo siempre tiene que salir verdadero o falso al costado. Ahora sí, miren, seleccionamos nuevamente las celdas que deseamos pintar. Lo seleccionamos todo. Nos vamos a la pestaña inicio. Nos vamos a formato condicional. Un clic, nueva regla. Ya conocemos eso. Utilizamos la última opción que dice utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y nos vamos acá, miren, acá a la barrita. Lo que nosotros necesitamos ahora es realizar dos preguntas. Miren, la primera pregunta, acá lo voy a pegar. Mira, la primera pregunta es que el cargo, miren, en este caso vamos a tomar como ejemplo la D, miren, la D4. Que la celda D4 sea igual a ¿qué? Sistemas. Que sea igual a sistemas. ¿Ok? Esa es la primera pregunta. Miren, que la celda D4 sea igual a sistemas. La segunda pregunta es que la celda, miren, que la celda I, esta celda I4, que la celda I4 sea igual ¿a qué? A verdadero, ¿no? Entonces, que la celda I4 sea igual a verdadero. Mira, este verdadero no es ningún texto, es por eso que no lo tienes que poner entre comillas. Bien, entonces, para aplicar este formato necesitamos dos preguntas. Que esta celda, miren, que esta celda sea igual a sistemas. ¿Ok? La primera pregunta. La segunda pregunta es que este falso, o sea, es el falso de este check sea verdadero. Para realizar dos preguntas, y ojo, miren, las dos preguntas se tienen que cumplir. Si una de las dos no se cumple, entonces no se aplica el formato condicional. O sea, esta tiene que ser sistemas y esta también tiene que ser verdadero. ¿Ve? Así funciona. Pero para que tú puedas realizar dos preguntas y pedirle necesariamente que las dos preguntas se cumplan, necesitamos utilizar el I. ¿Ok? Este I. Miren, con este I, las dos preguntas sí o sí tienen que salir verdaderas. O sea, se tienen que cumplir. Solamente para cultura también existe el O. Esta función O. La función O es todo lo contrario. O sea, cualquiera de esas dos se cumplen y aplica el formato condicional. Pero la función I, las dos sí o sí se tienen que cumplir. Bien, ahora sí, vamos a hacerlo. Miren, acá lo vamos a hacer. Vamos a poner igual. Vamos a llamar, miren, a la función I. Ok, mayúscula I. Abrimos paréntesis y vamos a seleccionar. A ver, perdón, está que se mueve mucho. Voy a alejar un poquito. A ver, por acá está la lupa. Sí, está a lo máximo, 200 ya. Miren, ponemos igual y vamos a llamar a la primera celda. Siempre se selecciona una celda. Y para que pueda recorrer, eliminamos el dólar que está antes del número. Lo eliminamos. Ya lo eliminamos. Ahí está. Esto va a ser igual. Miren, vamos a programar uno por uno. Va a ser igual a sistemas. ¿Y sistemas dónde está? Acá. Miren, acá lo selecciono. Entonces, esta celda sistemas tiene que ser igual, miren, a
¿Dónde? A sistemas. Acá lo tenemos, ¿no? Un poquito más acá. Ahora sí, ya tenemos la primera pregunta. Punto y coma. La segunda pregunta es que esté marcada esta opción. Y para que esté marcada, ya sabemos que vamos a seleccionar esta celda y le podríamos poner acá igual verdadero, ¿no? Pero para que no haga mucha fórmula, o sea, el mismo Excel, si sale verdadero, no es necesario que pongas acá nada, ¿ok? Simplemente acá, con seleccionar esta celda, le estás diciendo que sea también verdadero. Bien, cerramos paréntesis, ponemos el formato. Miren, vamos a poner un formato, a ver, ¿qué color sería? Vamos a tomar, a ver, un color amarillo, ese amarillo. Bien, le damos en aceptar, le damos en aceptar. A ver, vamos a ver, sistemas, miren, ya se pintó. Miren, ya se acaba de pintar, como tal y como estamos observando. Todos los que son sistemas. Miren, vamos a hacerlo 3 veces. Ahí de una vez para que aprenda, miren. Los deseleccionamos y desaparece. Seleccionamos y vuelve a aparecer. Deseleccionamos, desaparece. Lo mismo vamos a hacer ahora con contador, pero con otro color, contador. Miren, vamos a hacer el mismo procedimiento. Seleccionamos todo el grupo de celdas que queremos pintar. Nos vamos a la pestaña inicio. Miren, nos vamos a formato condicional y nos vamos a nueva regla. Lo bueno del formato condicional es que puedes aplicar muchas veces el formato condicional a un solo grupo de celdas, ¿no? No hay ningún problema, lo puedes aplicar muchísimas veces. Vamos a seleccionar la última opción acá. Y miren, vamos a hacer lo mismo. La primera pregunta, ponemos igual, llamamos a la función y. ¿Para qué? Para realizar 2 preguntas y que las 2 preguntas sean verdaderas. Abrimos paréntesis, seleccionamos la primera celda de cargo, borramos el dólar para que recorra todas las filas, el dólar del número, ponemos igual y le igualamos a, ahora sí, ¿a dónde? Le vamos a igualar a contador, ¿ok? Ahora sí le igualamos a contador. Miren, en contador no borramos nada, ojo, no borramos nada. O también le podrían poner acá el texto, miren, acá le podrían poner contador. Es exactamente lo mismo. Pero para que no estén escribiendo esto, de repente acá cambias el nombre. Entonces, lo igualamos. Así de simple, lo igualamos. Esta es la primera pregunta. Punto y coma. La segunda pregunta es que este valor sea igual a verdadero. Pero como les había dicho el Excel, si es verdadero ya no es necesario que pongas igual verdadero. Pero si le pones igual, miren, verdadero, va a funcionar de igual forma. ¿Ok? Pero yo lo voy a borrar para que no exista mucha fórmula. Bien, ahí lo tenemos, formato. Vamos a ponerle color. A ver, vamos a ponerle este color, naranjita. ¿Ok? Naranja. Aceptamos y vamos a probarlo. Contador, miren, ahora sí funciona. Sistemas funciona, contador funciona, sistemas y administrador aún falta. Vamos a hacerlo administrador. Nuevamente el mismo procedimiento. Seleccionamos todo, nos vamos a la pestañita inicio, formato condicional, nueva regla. Bien, ya sabemos, vamos a ir a la última opción y hacemos lo mismo, ponemos igual, llamamos a la función y, abrimos paréntesis, seleccionamos la primera celda. Para que recorra todas las demás filas, borramos el dólar que está antes del número. Le vamos a igualar, ahora sí, ¿a quién? Le igualamos a administrador. Bien, punto y coma. La segunda pregunta es que este valor sea verdadero. Simplemente cerramos paréntesis y le ponemos su formato. A ver, este azul vamos a ponerle, ¿ok? Aceptamos. Miren qué pasa. Azul, amarillo, perdón, naranja y amarillo. Y de esta manera tenemos nuestro formato condicional con checks, ¿no? Miren, ahí lo tenemos. Pueden cambiar también el color acá. Miren, podemos cambiar también el color acá. Para que cada vez que demos un clic, también se pinte. Ya, lo vamos a hacer rápidamente. A ver, ¿qué celda queremos que se pinte? Todas estas. Lo seleccionamos, estas celdas. Nos vamos a formato condicional, nueva regla. Miren, vamos a ir a la última opción. ¿Ok? Ya sabemos. Vamos a ir a la última opción. En este caso, también vamos a tener 2 preguntas. Miren, también vamos a tener 2 preguntas. Ponemos igual, llamamos a la función y cerramos paréntesis y vamos a seleccionar, miren, la primera pregunta
vamos a poner a sistemas, ok, pero, miren, pero, vamos a deseleccionar el signo dólar de el número para que pueda recorrer a contador y administrador. Vamos a poner acá igual y vamos a escribir sistemas, ok, o también lo pueden seleccionar, ¿no? O vamos a poner el contexto, miren, para que vean que trabaja igual, sistemas. A ver, es sistemas, sí, sistemas. El mismo nombre que está acá, ojo, el mismo nombre que está acá. Cerramos comilla y ya está la primera pregunta. La segunda pregunta es punto y coma, otra vez, que este valor sea verdadero. Entonces, simplemente lo cerramos paréntesis, miren, y ya está. La primera pregunta es que este sea sistemas, punto y coma. La segunda pregunta es que esté en verdadero. ¿Qué color era? Color, creo que era amarillo, ¿no? Sí, amarillo, sí, amarillo. Aceptamos, vamos a ver si funciona un clic. Y miren, este también ya se está pintando. Vamos a hacer lo mismo ahora acá con contador. Seleccionamos todo, nos vamos a formato condicional, nueva regla, a la última opción y hacemos exactamente lo mismo. Ponemos igual, miren, vamos a seleccionar la primera celda, borramos el signo dólar, le vamos a igualar ahora sí a contador, ¿no? Vamos a poner contador. O también lo podríamos igualar de frente, miren, yo lo voy a igualar de frente. Le igualo a contador, punto y coma, y voy a seleccionar este valor, bien, el valor que sea verdadero, ¿no? Ya no le ponemos igual verdadero porque el Excel ya lo toma si es que es verdadero. Bien, color este naranjita, ¿no? A ver, más oscuro. Aceptamos. A ver, acá hay un problema. ¿Qué ha pasado? Creo que no me está tomando ese dato. A ver, vamos a escribir contador y punto y coma. Aceptamos, sí, hay un problema. No lo logro visualizar. Pero, ajá, sí, nos faltó el i. Nos faltó el i y el paréntesis. ¿Ok? Nos faltó el i y el paréntesis. Aceptamos. A ver, ahora sí, ya nos pinta. Ya nos está pintando ambos. Vamos a hacer lo mismo con administrador. Formato condicional, nueva regla. Seleccionamos la última opción. Y hacemos lo mismo, ¿no? Llamamos a la función i. Abrimos paréntesis. En este caso seleccionamos la primera celda. Borramos el dólar. Miren, igualamos. Ahora sí le voy a igualar administrador. Punto y coma. Y al final este tiene que ser verdadero. Ya no le pongo verdadero. Cierro paréntesis. Y este qué color era, no recuerdo bien. Vamos a ponerle verde. A ver, aceptamos. Y miren, ahora sí, azul era, ¿no? Para modificarlo, miren, vamos a seleccionar todo esto. Nos vamos, formato condicional, administrar reglas, ¿ok? Acá tiene que estar, miren, selección actual, ¿ok? Selección actual, acá arriba. Y este verde, dos veces clic, formato, era un color azulito, ¿no? Aceptamos. Ahora sí, miren, ya me está funcionando, ¿bien? Y esto prácticamente sería todo. Espero que hayan entendido, Si no es así, pregúntame para yo poder responderte, ¿no? Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte a tu canal, el Tío Tech. Y nos vemos hasta la próxima.